versículo 1, segunda de Corintios 7, 1. Vamos a estar ahí en ese solo versículo. Vamos a agregar algunas citas también, pero principalmente vamos a estar en este 7, 1. ¿Ya lo tienen ahí? Muy bien. Y voy a hacer doble introducción. Hace un momento nuestro hermano Anis decía algo importante sobre cómo en estos tiempos o en estos espacios de tiempo, pues el mundo está conmemorando o recordando, tratando de hacer alusión a algo importantísimo. Pero mira, a veces uno los puede ver o analizar y decir de cuántas cosas se guardan, cuántas cosas pueden estar teniendo. Pero sabes, cuando no discernimos como hijos de Dios también los tiempos y los espacios, pues no distamos mucho de ese comportamiento, ¿sabes? O sea, como hijos de Dios podemos tener la misma actitud en nuestro corazón. ¿Sabes? Nuestra vida en Cristo, pues si bien es cierto, comienza con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero esta obra, ¿verdad?, va a tener ese resultado en cada uno de nosotros a medida que nosotros vivamos esa cruz, a medida que nosotros realmente tengamos esa cercanía con lo que Cristo hizo en la cruz. Porque lo contrario, pues solamente es eso, y lo vemos a la distancia. Entonces el verdadero significado de esto es qué tanto de su obra realmente vivo. O sea, Él hizo todo ya por nosotros, pero la pregunta es, ¿cómo vivo una vida consagrada a Él? O sea, la Pascua no fue el final de la película, no, fue el comienzo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios a través de Jesucristo hizo por nosotros? Y es ahí donde, gracias a ese sacrificio, hoy tú y yo estamos congregados en su nombre y dándole sentido a nuestra existencia. Porque sin Él, sin ese sacrificio, pues nuestra vida, ¿cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito? No tendríamos ningún propósito. Entonces, gracias a Dios que nos da un propósito de vida y que nos permite pues tener eh, pues este sentido, ¿no?, en nuestra existencia. Amén. Y ahora sí quiero continuar con esta introducción a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y quiero hacer alusión a los tiempos en los cuales el día de hoy pues nos encontramos, ¿verdad? Los jóvenes que se quedaron hoy pues van a poder entender mucho esto. Estamos rodeados en un mundo contemporáneo donde las noticias, tanto reales como falsas, pues se propagan por redes sociales de una forma súbita, ¿no? Muy, muy rápido. ¿Y qué pasa cuando estas noticias o cuando estas verdades o falsedades se esparcen en ese ambiente? Pues generan muchas cosas, ¿no? ¿Qué pueden generar en la sociedad hoy en día este tipo de noticias, tanto reales como falsas? Pues pueden generar ansiedad, pueden generar división, pueden generar desánimo, ¿verdad? Y hay un síndrome, se llama el síndrome de burnout, que se genera justamente en los jóvenes, en los adolescentes, y tiene, bueno, también en los adultos con el exceso de trabajo y demás, pero este síndrome aqueja a aquellas personas que por sobresaturación en sus pensamientos, pues les genera como esa parte de ansiedad, pues, se queman mentalmente, porque están sobrepensando todo el tiempo, piense y piense todas las cosas malas que acontecen a su alrededor. Y esto empieza a arrastrar pues a muchas condiciones en su corazón, en su pensamiento, y todo eso que está rodeándonos, ¿verdad? Cuando decidimos alimentarnos de ello, pues nos va a generar un estado que en vez de darnos paz, pues nos da intranquilidad. Entonces, hoy quiero hablar tiene por título esto, es que la santidad no es contagiosa, el pecado sí. Y en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, vamos a escudriñar una forma en la cual el Señor nos da una herramienta, un arma, para poder librarnos de esta contaminación. Y esta contaminación que hoy en nuestra juventud, en nuestros medios, pues se hace cada vez más de manera digital. Y entonces, lo que el Señor nos va a llamar a través de esta palabra, pues es a que podamos tener una pureza completa desde nuestro corazón, nuestro pensamiento y todo lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Así que vamos a la Escritura y dice, así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amado Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, porque tú nos sustentas con tu mano poderosa. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para darnos vida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque a través de esta obra nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, Señor. Damos gracias, Señor, porque por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos, Señor. Damos gracias porque día a día, Señor, tú nos abrazas, Señor, porque tu Padre nos sostienes, tú nos fortaleces, nos das esa esperanza de vida, Señor. Padre, en esta tarde rogamos que tu palabra nos hable, Señor, que sea un eco en nuestro corazón, que nos permita entender y discernir aquellas cosas en las cuales tenemos que apartarnos, aquellas cosas que tenemos que cerrar nuestros oídos, Señor, para solamente oír tu verdad, para oír tu palabra, para poder tener paz, Señor, en medio de la dificultad, para tener paz en medio de la tormenta, Señor. Te ruego, Padre, Señor, que en esta tarde, Señor, tu palabra nos aliente, nos invite, Señor, a vivir una vida consagrada a ti, una vida en santidad, Señor. Te rogamos, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. En tu nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Y quiero empezar esta parte con el versículo 1 y dice, así que, amados. Y en esta primera parte, Pablo pues se dirige con una cierta ternura a la iglesia de Corinto, diciéndoles amados. Y este llamado de Pablo hacia a la iglesia, ¿verdad? Pues le da una intención de que esta iglesia en Corinto pues había sido apartado, había sido seleccionada de antemano por la obra de Cristo. Cuando Pablo cita y dice amados, ¿verdad? Pablo está recordándonos que Dios a través de la obra de Cristo fue quien nos redimió, ¿verdad? Y con esa relación que ahora se establece entre la iglesia y Dios a través de Cristo, ¿verdad? Es lo que fundamenta toda nuestra vida cristiana. Entonces, nuestra relación con Dios se fundamenta a través de la obra de Cristo y es el pilar en el cual cada uno de nosotros estamos cimentados. Entonces, la primera reflexión que tendríamos que hacer es, ¿yo soy el amado de Dios? Y es la primera pregunta, ¿no? ¿Te consideras amado de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos amados por Dios porque Él nos escogió a nosotros. Somos amados por Dios porque Él entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. ¿Por qué más te consideras amado por Dios? Y cada uno de nosotros puede contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas cosas dan testimonio del amor de Dios hacia con nosotros, día con día, vez tras vez, testimonio tras testimonio? Hemos exhortado mucho, ¿no? La parte importante de poder testificar lo que Dios hace, ¿verdad? Y cuando damos testimonio de la obra de Dios, podemos dar a conocer a otros que Dios nos ama. Y hermano, muchas veces podemos estar atravesando momentos en los cuales tal vez no nos sentimos amados, tal vez sentimos que Dios es distante con nosotros, pero mira, una palabra de Dios es que Él nos ama todo el tiempo. Él nos ama todo el tiempo. No hay un instante en nuestra vida o en nuestra existencia en el cual el amor de Dios cese para con nosotros, porque Dios es amor. Y su simple existencia, pues emana el amor que de Él brota hacia cada uno de nosotros. Entonces Pablo hace énfasis en esto cuando les dice, amados, amados. Entonces lo primero que tenemos que entender es que gracias por el amor de Dios, gracias al amor de Dios para con cada uno de nosotros, es que nosotros ahora tenemos esta relación que fundamenta toda nuestra existencia. Es decir, mi relación con Dios se basa ¿en qué? En el amor. Entonces es algo importante y fundamental. Y mira cómo el mundo hoy en día nos satura con cosas, haciéndonos creer que el fundamento para las cosas ya no es el amor, sino intereses compartidos. Entonces, algo interesante es que la relación más grande que puede existir es la que Dios establece hacia con su iglesia, ¿verdad? A través de lo que es el amor, primeramente de Él a través de Cristo, y del amor que es continuamente manifiesto por el Padre hacia con nosotros como sus hijos. Entonces, ¿qué hace el mundo? Dice, el amor como tal es subjetivo, es cambiante,
no siempre existe. Y mira, algo importante que tenemos que recordar, la mejor relación, la relación más importante que tenemos en nuestra existencia hacia con el Señor, hacia con el Padre, se tiene que fundamentar en el amor. Primero en el amor que Él tuvo para conmigo y ahora el amor que yo tengo hacia ¿qué? Hacia Él. Entonces, la parte importante, Pablo dice, amados. Entonces, si cada uno de nosotros escuchamos esta parte de la Escritura es, yo tengo que entender que fui amado, que soy amado y que seguiré siendo amado por Dios sin importar cuál escenario sea el que esté yo viviendo. Cuando una persona tiene una relación con alguien más, sea parental, sea fraternal, sea laboral, muchas veces hay conflictos. Y esos conflictos siempre van a denotar que tal vez las relaciones no estén tan bien. Si hay gritos, tal vez dentro de una relación podrías decir, pues no hay amor porque hay gritos. Si hay enojo, si hay grosería, si hay insultos, tal vez puede decir no hay amor porque hay este cierto tipo de relaciones. Pero mira, con Dios no es así. Con Dios, con nuestro Señor, sin importar en qué circunstancia nosotros nos encontremos, nuestra fe o la esperanza que tenemos en Él, siempre debe de llevarnos a pensar que en todo tiempo Dios nos ama, sin importar en qué circunstancia estemos. Y esto es la fe, hermanos, la certeza de decir, Dios me ama sin importar en qué circunstancia me encuentre. Puedo pensar que no tengo ciertos recursos, puedo pensar que estoy en ciertos padecimientos de enfermedades, en ciertas calamidades en mi vida, pero lo que nunca debo de tener fuera de mi pensamiento es que Dios nos ama, todo el tiempo. Y luego dice Pablo, dice, puesto que tenemos tales promesas, puesto que tenemos tales promesas. Y aquí entonces viene el fundamento del por qué Pablo dice, somos amados. Y mira, vamos rápidamente a Romanos capítulo 8, versículo 1. Y vamos a empezar con esta. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, primero nos dice, este amor que tengo para con ustedes, iglesia o hijos míos, dice, se basa en algo, en que gracias a la obra de Cristo, pues no hay ninguna condenación. Es decir, ya no tenemos más ninguna condenación. Imagínate una relación en la cual, voy a ponerlo así, si tuvieras una relación con cola que te pisaran, ¿no? ¿Cómo se sentiría una relación así? ¿Cómo se sentiría una relación donde alguien conozca un secreto muy turbio tuyo y que en cualquier momento puede exponerlo a alguien más? ¿Cómo sería esa relación? Incómoda, insegura, servil, ¿no? Te pondrías de tapete todo el tiempo porque no quieres que se moleste. Imagínense la relación de papás, ¿no? Mamá sabe un secreto entre la mamá y el hijo y el papá no sabe. Y entonces, imagínense la mamá, ¿no? Hipotéticamente diciendo, mira, si no me obedece le voy a decir a tu papá. Imagínense este escenario. Entonces el hijo, ¿qué tendría que hacer? Todo lo que mamá diga porque sabe que papá puede enterarse, ¿no? En el trabajo, ¿no? Oye, si tú no dices esto, ahora estamos en abril, ¿no? Mes de las declaraciones fiscales. Entonces imagínate ahí, ¿no? Que ahí dentro del trabajo dijeran una persona ahí con ciertos cargos en la empresa, mira, si tú no dices esto, yo no digo de esto. ¿Cómo se vuelve esa relación? O sea, que nuestra libertad dependa de la palabra de alguien. Sería algo, no habría libertad en sí. Entonces, mira, nuestra relación con Dios dice que se establece, sí, por el amor, pero ahora dice basada en ninguna condenación, porque estamos ahora en ¿quién? En Cristo Jesús. Mira cuán libertad, qué grande libertad tenemos ahora en Cristo, es decir, lo más turbio, lo más oscuro, lo más pecaminoso que puedas recordar de tu pasado, dice, en Cristo, eso ya no gobierna más tu vida. O sea, cuando llegamos a los pies de Cristo y nos redime de todos nuestros pecados, nos limpia, nos da una nueva naturaleza, dice, toda la porquería de vida que tuviste, dice, no ejercerá ninguna condenación para cada uno de nosotros. Mira cuán grande libertad tenemos en Cristo.
Imagínate que Dios nos estuviera ahí condenando todo el tiempo. ¿Te acuerdas que hiciste esto? ¿Te acuerdas? Ahora obedéceme porque tengo 3 iras guardadas. No dice, la promesa es que en Cristo ya no tenemos ninguna condenación. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nos dice ahora algo interesante. Dice, si bien es cierto, ya no hay ninguna condenación hasta el momento en el cual me conociste y yo te conocí y te tomé por hijo. Dice, ahora tu forma de vida debe manifestar una vida en el Espíritu. Es decir, ya no alimentando tus pasiones como antes lo hacías, sino ahora una vida conforme al ¿qué? Conforme al Espíritu. Y dices, bueno, aquí hay algo interesante. No, aquí no me habla sobre las veces que podemos caer. Me habla de, sí puedo caer, sin embargo tengo un redentor. Alguien que ya pagó el precio y con quien puedo tener esa redención de mis pecados presentes y futuros. Pero es muy diferente a decir, con toda conciencia, puedo vivir ahora la misma vida que tenía antes de Cristo. Dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra de las promesas, bueno, esta es la primera promesa que es el perdón eterno. En Cristo hemos alcanzado el perdón eterno. Otra promesa la encontramos en Efesios capítulo 1. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, la siguiente promesa en Cristo es que ahora tenemos al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es decir, tenemos la morada del Espíritu Santo ¿en dónde? En nosotros. Entonces, Él ha prometido que ahora Él nos ha sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Ponte a pensar, mira, a veces no dimensionamos esto. Imagínate en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo de forma impura, a la presencia de Dios. ¿Qué le pasaba? Moría irremediablemente. Y en el tabernáculo se separaba, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y entrar en la presencia de Dios directamente en ese lugar, pues requería una santidad superior muy grande. Y mira, hoy nosotros tenemos como promesa al Espíritu Santo que mora ¿dónde? En nosotros. Entonces, es decir, es como si viviéramos en el lugar santísimo todo el tiempo. Entonces, mira, si al sacerdote en el antiguo pacto se le demandaba santidad, la pregunta es, ¿por qué ahora a nosotros no se nos demandaría la misma santidad? ¿Te das cuenta? O sea, a veces no dimensionamos esto. Si mi cuerpo, si yo soy un templo del Espíritu Santo, entonces yo debo de vivir como ese sumo sacerdote en plena santidad, porque ahora la morada del Espíritu, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Entonces, hermanos, fíjate, me fundamento en el amor gracias a las promesas de Dios, donde me da perdón eterno y donde ahora me dice, yo voy a morar en ti. Y mira, primero de Pedro 1:4 me da otra promesa. Hay muchas promesas, pero solo quiero tocar estas 3. Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4. 1:4. Y aquí vamos a hablar acerca de una herencia incorruptible. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Pero voy otra vez desde el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces fíjate lo que nos da ahora el Señor. Dice, ahora nos espera una herencia. Fíjate muy bien, ¿qué nos espera? Una herencia. Fíjate muy bien, en nuestra vida terrenal,
Imagínate un pariente adinerado que va a morir. ¿Qué hace la gente con el pariente adinerado antes de morir? Pues generalmente busca tratarlo bien, ¿no? Hasta que sepa a quién le va a tocar cada cosa, ¿no? Y entonces, cuando sabe que le va a tocar algo, ¿qué hacen las personas? Pues se portan bien, ¿sí o no? Así actúa el corazón del hombre. Entonces, imagínate ahora, si yo sé que en Cristo tengo una herencia, ¿por qué entonces no habré de portarme buscando ser obediente al Señor? ¿Te das cuenta? Otra vez nos está orientando la palabra a un estilo de vida diferente. Entonces, nuestra posición ante Dios debe ser firme, ¿verdad? No por méritos humanos, sino por la fidelidad de que el Señor ya cumplió cada una de estas palabras. Entonces, estas promesas ya son un amén, ¿verdad? Ya pues es un sí. Seguimos en Corintios y luego nos dice, entonces ya nos dice, fuimos amados, somos amados, tenemos estas promesas, y entonces nos dice ahora, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces nos dice, mira quién eres, mira cómo es que tendríamos que estar viviendo, y ahora nos dice algo. Entonces, como ya sabes quién eres, ya sabes lo que te espera, pues entonces tienes que vivir una vida donde te estés limpiando de toda contaminación, tanto de carne como de ¿qué? De espíritu. Y el limpiémonos, hermanos, es un imperativo que implica un esfuerzo personal y constante. Otra vez, ¿qué implica? Un esfuerzo personal y ¿qué más? Constante, limpiémonos. Es una ordenanza que se ejecuta todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ensuciamos, hermanos, en nuestra vida física? Todo el tiempo. Imagínate, aún una persona que estuviera sentada sin hacer nada, se ensucia por el ambiente. Entonces, dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar, ¿qué? Haciendo este proceso. Ahora, dice que limpiar implica un esfuerzo. Yo les pregunto, cuando limpiamos algo, ¿qué esfuerzo implica limpiar algo? Imagínate que te toca limpiar pues los trastes, ¿no? La cacerola, ¿no? A veces las mamás son bien buenas y dicen, hijo, tú lava los platos y los vasos y yo lavo las cacerolas, ¿no? Bien buena onda la mamá. Y entonces dice, ¿por qué al hijo no le manda con la cacerola a limpiar? No es porque sea buena onda, sino porque sabe que no la va a limpiar bien y le va a dejar todo, ¿no? Entonces, la cacerola, ¿verdad? ¿Qué hace? Para limpiarla, pues necesitamos hacer un mayor, ¿qué? Esfuerzo, ¿no? Y luego no son de mármol ni de cerámica, entonces imagínate. Entonces, implica un mayor esfuerzo. Entonces, implica detergente, implica agua, implica tallar, implica ahí estar haciendo un esfuerzo constante, hasta que esté completamente limpio. Ahora, imagínate esta parte. Si bien es cierto, hemos sido limpiados ya por la sangre de Cristo de todo pecado, ya no tenemos ninguna condenación, hermanos. El remover el pecado en nuestra vida implica ese esfuerzo de poder ir a los pies de Cristo. Ahí radica nuestro esfuerzo. No implica en el esfuerzo humano que yo haga para poder limpiarme el pecado, porque no podríamos, no hay ningún esfuerzo humano que pueda limpiar el pecado humano. ¿En qué radica entonces mi esfuerzo? En poder ir a Cristo. Ese es nuestro esfuerzo. Ese es el esfuerzo. Es así como si nos dijera el Señor, hijo, tú lava los platos y las cucharas y yo me encargo de la cacerola. El esfuerzo más grande, ¿quién lo hace? El Padre, a través de Cristo. Entonces, a Él le corresponde esa. ¿Y a quién me corresponde a mí? Poder ir a dónde? A la presencia del Señor para hacer ese esfuerzo personal y además, ¿cómo es? Constante. Constante. ¿Sí? Constante. Y hermanos, el pecado corrompe primero nuestra motivación interna y si no lo quitamos, ¿verdad? Se traduce en acciones que van a terminar hiriendo a otras personas. Entonces, fíjate aquí seguimos pensando ahí en los trastes. Una olla sucia pues no afecta a nadie, pero déjala varios días y entonces ¿a quién empieza a afectar esa olla sucia?
a todos, porque ya la empezamos ¿a qué? A oler, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora su contaminación ahora empieza ¿a qué? A esparcirse y a contaminar ¿a quién? A otros. Ahora imagínate, deja tú que solamente fuera el olor, pero si empezara a producir ciertas bacterias o ciertos hongos, ¿qué harían esas esporas en esos hongos? ¿Qué harían las esporas de los hongos? Empiezan a volar y luego las aspiras y entonces ese hongo que estaba por la cacerola, ahora ¿dónde lo tienes? Dentro de ti. Y empezamos otro proceso interesante. Entonces, fíjense muy bien, la contaminación, cuando empieza de manera particular, cuando no se limpia, empieza un proceso de descomposición que tarde que temprano empieza a afectar ¿a quiénes? A los demás. No pierdan de vista eso. Seguimos ahí en Corintios y entonces nos dice lo siguiente: perfeccionando la santidad. Entonces nos dice aquí algo interesante. ¿Cómo podemos entonces limpiarnos de esa contaminación? Si bien es cierto, es ir con el Padre para poder tener esa promesa de Cristo en nuestra vida cotidiana. Pero dice aquí algo interesante. Dice, además de que hacemos eso, tenemos que perfeccionar ¿qué? La santidad. Otra vez, ¿qué nos pide el Señor? Perfecciona la santidad. Fíjate, a veces los que son perfeccionistas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos da hasta un toque ahí, un tic nervioso de que no están las cosas como yo quiero? Y estamos ahí que tiene que estar como yo lo imaginé, idealizando y esforzándonos y ahí hasta que quede. Y la palabra me dice aquí, ¿sabes qué tienes que perfeccionar o qué ver de esa misma forma? La santidad. Es decir, tenemos que buscar vivir una vida en Cristo de tal manera que cada día sea mejor que el anterior. Cada día debe ser mejor que el anterior, cada día, con un esfuerzo, con una constancia, una determinación y una firmeza. Más esfuerzo, ¿sí? O sea, tendríamos que ser mejor que los chinos y los japoneses. Mejor. Entonces, ahora que está la noticia de las bolsas caras de los chinos, ya ven con esta guerra de los aranceles y todo, pues salió a la luz que muchas de las bolsas más caras del mundo, como Gucci, Louis Vuitton y un montón de marcas, dice, pues las producen en China y nada más le ponen etiqueta hecho en Francia, hecho en donde están esas firmas de renombre, ¿no? Y entonces decían, a veces uno piensa, ¿no? Las cosas hechas en China, ¿qué adjetivo tienen? Corrientes, chafas, ¿qué más? De mala calidad, ¿qué más? No sirven, se van a descomponer, ¿verdad? Pero fíjate, dice, no es que los chinos no sepan hacer las cosas bien, ¿verdad? Los chinos hacen las cosas bien, solo que tratan de economizar. Entonces, tanto pueden hacer algo tan bueno como algo para tu presupuesto, ¿no? Se ajustan al presupuesto. Entonces, en esta idea, fíjate, algo interesante es cómo tendríamos que perfeccionar nuestra santidad. Hacer con productos corrientes las cosas que otra vez se desechan o esforzarnos para poder hacerlo de una forma precisa, correcta, cada día más, con una excelencia. Entonces, fíjate, como hijos de Dios tenemos que aprender a imitar ¿a quién? A Cristo, para que podamos hacer las cosas con tal excelencia, de tal manera, ¿verdad? Que cuando alguien me vea en la vida cotidiana, dice, yo no te veo a ti, ¿a quién veo? A Cristo. Entonces el chinito lo hace tan bien que dices, no te das cuenta que fue hecha en China, parece que fue hecha en Francia y la compras, ¿me explico? Entonces lograron esa perfección para hacer las cosas bien hechas. Entonces aquí nosotros, la Escritura, ¿quién me dice que tengo que imitar en santidad? A Cristo, ¿sí? De tal manera que cuando otros me vean digan, ah, caray, ¿estoy viendo a Josué o estoy viendo a Cristo? Es que me confundí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que la otra persona diga, caray, no sé a quién estoy viendo? Veo ahí a alguien, pero yo a quien veo es a Cristo. ¿Y cómo es que podemos lograr esto, hermanos? Aquí Pablo lo dijo, perfeccionando ¿qué, hermanos? Perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad. Y aquí la palabra que se usa para decir perfeccionando la santidad, pues indica una progresión hacia la madurez. Es decir, no es un momento aislado, sino es un proceso continuo
Imagínate como pulir un diamante, ¿no? Constantemente, constantemente, hasta que queda perfecto. Dijo, chin, soy cristiano y además mexicano, imagínate. No, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Gracias a Dios que nos pone una nueva forma de pensamiento. Entonces no es el ahí se va, sino que, ¿cómo lo vamos a hacer? Perfeccionando todo, perfeccionando todo. Entonces, y termina esta parte cuando dice, ¿en el temor de quién? En el temor de Dios. Y este temor pues no es un pavor, sino una reverencia, ¿verdad? En nuestra relación hacia con el Padre. Y es un motor que nos debe impulsar para poder hacer esta obediencia con toda gratitud, porque ¿saben quién nos está santificando? Pues nuestro Padre, que también nos ama. Amén. Ahora, hermanos, vamos a partir de esta cita, vamos a ver cómo la santidad y el pecado tienen ciertas, pues son cosas opuestas. Entonces, primeramente la santidad, decía al principio, la santidad lamentablemente no es contagiosa, hermano. El pecado sí. Entonces, la santidad es un proceso que ocurre al interior de cada uno de nosotros, de manera personal, con un esfuerzo y una constancia. Pero el pecado, pues no necesitas hacerlo solamente adentro de ti. Si tienes pecado, ¿qué va a pasar con el pecado? Va a empezar ¿a qué? A esparcirse. Entonces, la santidad puede hacer una influencia positiva, claro que sí, pero no se puede contagiar. Si tú tomas grasa y te llenas de grasa y tocas a alguien más, lo contaminaste, es fácil. Pero si tú te lavas súper bien y tocas a alguien y tú estás bien lavado, la otra persona no se limpia. Al contrario, te vuelves a ensuciar. Si la otra persona también está, ¿qué? Sucia. Entonces, la santidad no se contagia, pero sí influye. Mira, vamos a Mateo 5:16. Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra santidad? Va a ser una influencia que va a alumbrar a otros en medio de la oscuridad. Es decir, en medio de la oscuridad dentro del mundo, lo que va a hacer nuestra santidad es que pueda animar a otros a buscar a Dios. La santidad, hermanos, no contamina. Mira, Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, ¿qué hace la santidad? Es una inspiración para poder ser imitada. Entonces, la santidad tiene una naturaleza interna que se transmite a otros a través del ejemplo. También la santidad tiene una influencia de imitar el camino de Cristo y la obra del Espíritu en nosotros. Así también, pues, la santidad no se pega al convivir. Entonces, fíjense, puedo estar con los santos en la congregación, sí, pero no se pega como el pecado. Ahora vamos a ver el pecado. El pecado, por otro lado, pues es un contagio muy rápido. Mira, Gálatas 5:9. Ahí atrásito. Gálatas 5:9. Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, ¿qué es más fácil que tengas en mente? ¿Un versículo bíblico que alguien te dijo a un lado de ti? ¿O alguien que en la misma cantidad de tiempo, con la misma cantidad de palabras, pero te contó un chiste de doble sentido? ¿Qué te aprendes más rápido? Es impresionante, ¿no? Cochina carne que tenemos. Es más fácil que me aprenda algo malo. Es como los niños, ¿no? Se aprenden la canción completita, pecaminosa, pero la tabla del 2 no se acuerdan, ¿no? O sea, ve cómo es nuestra mente tan... Pues, ¿qué quieres? Tenemos carne, ¿no? Y la carne es así. Es la carne que nos tocó, es nuestra naturaleza. Por eso el esfuerzo constante de la obra de Cristo, ¿en dónde? En nosotros. Entonces,
Es una lucha que tenemos que vivir constantemente. Es ir contracorriente contra nosotros mismos, hermanos. Es vivir contra nosotros mismos, porque tenemos una lucha interna constante. Y tenemos todas las de perder en nuestro propio esfuerzo, pero gracias a Dios no es por nuestro esfuerzo, sino por el poder de Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es la parte importante, es nuestra esperanza, porque si no estaríamos desahuciados, hermanos. Imagínate, el hombre está condenado, está condenado si no tiene a Cristo, porque su esfuerzo humano no le va a ayudar para absolutamente nada. Entonces nuestra naturaleza pues nos da la evidencia de esto. Entonces, el pecado también hace imagínate, como un efecto dominó. Una mala decisión con un corazón endurecido nos lleva a otra y a otra y a otra y a otra y a otra mala decisión. ¿Sí? Es transmisible. Primera de Corintios, capítulo 5, vamos atrás. Primera de Corintios 5, del 6 al 7, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, tenemos que aprender eso, ¿no? Limpiarnos de una forma constante, porque un poquito de levadura que hayamos dejado es suficiente para echar abajo todo el proceso de limpieza que hayamos intentado hacer. Entonces, esa es la parte importante de cómo el pecado pues, nos empieza a ensuciar. Hace poco veía un video, no sé si alguien ya lo vio. Un papá me estaba haciendo cosas de mecánico en su taller, en su casa, y deja a su hijo pequeño jugando estaba haciendo un cambio de aceite. Entonces, el niño, con la curiosidad del aceite, mete un dedito en el aceite. Lo saca y ve que se ensucia, empieza a sentir la consistencia, le empieza a gustar, mete la mano completa y empieza a jugar adentro. Y siente tan rico el aceite que entonces mete la otra mano. Y luego empieza a jugar y empieza a, chacualear el aceite. Y cuando menos se da cuenta, deja de ver todo lo divertido, como que entra en sí y dice, caray, ¿qué he hecho? Y voltea a ver el carro todo tapizado de aceite, el piso todo sucio, toda su ropa toda sucia, y entonces se levanta todo espantado y corre a su habitación sin que nadie lo vea y empieza a limpiarse, agarra una toalla, agarra otra toalla, no se limpia y empieza, imagínense su cuarto, empezó a esparcir de aceite todo el cuarto. Se mete al baño, empieza a echar agua y entonces sigue ensuciando por todas partes. Llegó un momento en que todo su esfuerzo fue en vano y por más que intentó limpiarse, no pudo. Hasta que entra entonces su padre, empieza a tocar la puerta, empieza a tocar. Y el niño llorando en una esquina no le abría. Y el papá sigue, ¿está bien? ¿Todo bien? Y sigue tocando. Hasta que el niño decide abrir la puerta, entonces el padre entra, lo abraza primero, no le importó que estuviera sucio, lo abraza, le manifiesta su amor y lo ayuda a limpiarse. Y en este ejemplo, pues es un ejemplo de lo que hace Cristo con nuestras vidas. Así que hacemos con el pecado. Cuando vemos el pecado, ¿cómo es? La puntita primero. Nos gusta, sentimos algo divertido, y cuando menos pensamos, ¿qué hizo el pecado ya con nosotros? Nos ensució por completo y empezamos a ensuciar todo nuestro alrededor. Y el Padre hace lo mismo. Llama a la puerta. ¿Y qué tenemos que hacer? Señor, entra y límpiame, porque yo no puedo hacerlo. Y este concepto o esta idea de lo que el pecado está haciendo en nosotros, hermanos, pues nos debe de llevar a desarrollar la santidad de manera personal. Primeramente fundamentada ¿en dónde? En Cristo, en su sacrificio y en su resurrección, porque gracias a eso podemos ser limpios de toda culpa. Mira, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo nos hizo Cristo ahora, hermanos? Perfectos, limpios. Y hermanos, este proceso entonces basado en esa perfección en Cristo,
pues ahora tiene que ser un proceso continuo a través de nuestra confesión diaria. Mira, primera de Juan, te ayudo a leerlo rápido, 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cada cuánto, hermanos? ¿Cada cuánto? Todo el tiempo. ¿Tienes que esperarte a las 8 de la noche que haces tu oración de confesión de pecados? Todo el tiempo. Si el Espíritu Santo te está redarguyendo en ese instante que has pecado, ¿qué tienes que hacer? Perdóname, Señor, me acabo de dar cuenta que hice mal. Entonces no esperemos acumular. A veces nos esperamos acumular hasta la noche, al fin de semana, al tiempo que Anis entre ahí en las de adoración, ¿no? No estoy alabando ahorita, no puedo pedir perdón hasta que entre en la de adoración y empiece el moco. Ahí pido perdón. No te esperes. Si el Espíritu Santo te redarguye, ¿qué tenemos que hacer? Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. No te esperes a la cena del Señor, hermano. ¿Me explico? A unos ni siquiera a eso, porque ni siquiera participan, porque no pueden perdonar, porque no pueden ponerse a cuentas. Entonces no hagamos eso, hermanos. O sea, si Cristo no nos condena, pues no te condenes tú. ¿No? Es como lo absurdo. ¿No? ¿No es absurdo? Hermanos, vamos a participar de la cena. Vénganse. Ay, no puedo porque estoy en pecado. Pues qué absurdo. ¿No? Entonces no hagamos nuestra vida un absurdo porque nos volvemos religiosos, hermanos. Si puedes, tienes boca. Es más, un mudo se confiesa, hermano, imagínate. Imagínate qué condenación tendría el mudito si no pudiera hablar. No, el mudo también confiesa sus pecados. ¿Desde dónde? Desde su corazón. Entonces, no hagamos de nuestra vida un remedio religioso, hermano. La lectura y la meditación de la palabra, mira, Salmo 119, versículo 9. Entonces, mi santidad se fortalece cuando confieso todos los días, en todo tiempo, mis pecados. De continuo, 119, 11. Entonces, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardar sus dichos. ¿Dónde? En mi corazón. Y para guardarlos, ¿qué tengo que hacer? Leerlos. Entonces, la lectura y la meditación de la palabra me ayudan a tener, ¿qué? Santidad. Entonces, tengo que leer, meditarla, memorizarla y guardarla en mi corazón. Entonces, es un hábito que no puedo dejar pasar. Entonces, y además, recuerden que es un buen ejercicio para el Alzheimer de nuestra vejez. ¿Cómo podemos hacerle frente al Alzheimer? Pues memorizando la palabra de Dios. Es un ejercicio neuronal perfecto para todos nosotros. Entonces, la oración perseverante, primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, ¿no? Constantemente. La fraterna exhortación, Hebreos 10:24, vámonos con Hebreos 10:24. A veces, hermanos, podemos estar ciegos de nuestras faltas, pero lo bueno que no estamos aislados. Hebreos 10:24-25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, la comunión con otros hermanos de una forma genuina, sincera, abierta de corazón, hermano, nos permitirá entonces poder escudriñar nuestros corazones. Entonces, fomenta relaciones en Cristo, en la iglesia, que te permitan ver cómo eres. Y la mejor, la primeritita, la que sí no debe faltar, es la de esposo y esposa. ¿Me explico? Porque entre esposos pueden ver que no te bañaste en la mañana. Aunque digas, mira, me eché perfume. Entonces, la mejor comunión, la primeritita, porque ¿quién va a decir, hermanos, hoy no me bañé? ¿No? Pero entre esposos no hay nada que podamos ocultar, ¿no? Si yo vengo a exhortar que oren y mi esposa me vio que no ore, la estoy guardando y la notan, ¿no? Entonces, la mejor forma de exhortarnos es en eso. El esposo
el Señor dice esto, esposa, el Señor dice, ¿me explico? Ya si tenemos la madurez para llevar ese tipo de relaciones con alguien más que no sea nuestra esposa y esposo, súper, ¿no? Porque tenemos más personas que pueden ver quiénes somos realmente. Entonces, y eso es bueno porque muchas veces nosotros nos podemos engañar y decir, todo está perfecto, todo está bien, pero a la luz de la palabra podemos habernos engañado nosotros mismos. Pero si alguien más conoce nuestra forma de vida, puede decir, hermano, yo te exhorto en el amor de Cristo a que cambies esta forma de vida. Por eso es importante no dejar de congregarnos, porque entonces cuando nos dejamos de congregarnos, entonces imagínate, nos vamos a creer sabios en nuestro propio juicio, diciendo que estamos bien delante de Dios y nadie nos va a exhortar. Entonces, qué bueno que nos podemos congregar. Entonces, aquí agregamos algo importante. Qué bueno que vienes, pero ahora convive, para que entonces alguien pueda tener la capacidad de exhortarnos, porque si no nos conocemos, que te vaya bien y es como si no viniéramos. ¿Me explico? Entonces, la comunión fraternal entre hermanos es buena. Y el temor de Dios y también es algo importante, ¿no? Tener como esa libertad de poder exhortarnos. Entonces, había un comercial en Europa, para hacer era una campaña para reducir la velocidad en el auto. Y entonces iban dos personas y la que iba manejando ya iba así, le empezó a meter. Y entonces el copiloto empieza a ver y iba a decirle, baja la velocidad, pero simplemente se quedó callado. Y en el siguiente cuadro, pues aparece el que se quedó callado así todo desfigurado, todo destrozado, pues se había muerto. Todo por guardarse el silencio de no exhortar al otro. Y fue una campaña bien interesante, ¿no? Pero ¿qué crees? Así pasa también en nuestra vida como cristianos. Alguien más nos ve que estamos mal en algo y se queda callado y a veces, ¿verdad? En vez de dar esa exhortación, pues generamos un pecado y entonces el daño ya no solamente es para el que lo está cometiendo, sino también para quienes, para nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas de Acán en Israel? El pecado de Acán, el pecado de un hombre, ¿a quién dañó? A todo el pueblo. Imagínate, el pecado de alguien en la iglesia podría dañar a toda la iglesia. El pecado de alguien en la familia podría dañar a toda la familia. Sí, entonces no nos detengamos, exhortemos en el amor de Cristo. Oye, debí haciendo esto, corrígelo. Entonces, que tengamos la humildad para escuchar y decir, tienes razón. Tengamos la humildad para aceptar esas exhortaciones, porque ahí se ve manifiesto el amor de Dios para con nosotros. Y hermanos, el temor de Dios debe ser una motivación, no un miedo paralizante. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios. Entonces el temor de Dios debe motivarme a hacer las cosas. Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, hermanos, con el temor del Señor, pues apartémonos del mal. Cuando alguien nos exhorte, tengamos temor. O sea, antes de que el orgullo salga a flote, mejor digamos, tengo temor del Señor. Si Él envió a alguien que me exhorte, es porque Él me ama. Amén. Entonces, hermanos, esto de este desarrollo personal de nuestra santidad va por consiguiente a generar una fortaleza en nuestra comunión con Dios, dándonos seguridad, ¿verdad? Dándonos ese poder de Dios ahora en nosotros, ¿no? Mira, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Primera de Tesalonicenses 3, 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y hermanos, de esta manera, pues cada vez que tengamos tentación, pues tendremos pues esa victoria. Mira, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, en cada tentación, el Señor nos provee la salida para no caer. Y hermanos, y entonces, ¿cómo puedo aplicar esto de manera práctica? Al principio comenzaba, ¿no?, con esa bombardeo en nuestra mente de las cosas, ¿verdad? Tanto falsedades como mentiras, cosas que nos dan esa incertidumbre o esa falta de paz. Pues primero tenemos que ver qué estamos consumiendo. Entonces, analicemos qué estamos consumiendo y tengamos la fortaleza de poder determinar, eso me está contaminando, y entonces lo aparto de mi vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es una revisión. Hermano, hermana, busquemos qué contenidos estamos consumiendo y veamos qué nos están aportando. Si no es benéfico, ¿qué hay que hacer? Pues nos apartamos, ¿no? Entonces, si no me edifica, pues no lo consumo. Y si no me está dando algo bueno, pues entonces lo quitamos, ¿no? Y también el proceso de santificación, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Dice ahí, la confesión debe ser diaria, la lectura y meditación debe ser diaria, la oración debe ser perseverante, la exhortación debe ser también continua. Entonces veamos también nuestro ritmo de santificación. ¿Cada cuánto estamos en este proceso de ser santificados? Todo el tiempo. Entonces, si digo, bueno, voy a establecer un plan de lectura bíblica, voy a hacer mi lista de oraciones específicas por áreas, para cada área de tentación. O sea, puedo reconocer en qué tentación soy más vulnerable y estar orando específicamente por esa tentación. O sea, no lo hagamos como muy global. Señor, perdóname mis pecados y ayúdame a ser fuerte en mis tentaciones. No, seamos específicos. Señor, te pido porque ayúdame con que tengo deseos de robar, tengo deseos de mentir, tengo deseos de ser chismoso, tengo deseos de tomar, tengo deseos de fumar, tengo deseos de ver mujeres, tengo deseos de masturbarme, tengo deseos de todo lo que la carne está ahí todo el tiempo. Pues, ¿qué tenemos? Señor, ayúdame con esta tentación, ¿no? En todos los aspectos. Oye, Señor, aún en la parte homosexual, tengo deseos de atracción contra el mismo sexo, condénalo, o sea, atrápalo y llévalo cautivo. Todo. Pero tenemos que ser específicos y ser fuertes para decirle al Señor, ayúdame con esto. Porque, hermanos, en el momento en que empezamos a hacer oraciones generales, ya estuvo que no tenemos la determinación de hacerle frente a aquello que nos está dañando. Porque como que sí, y al final no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, seamos valientes, hermanos, y pongamos delante del Señor, Señor, yo tengo esta tentación. Yo sé que esto me está contaminando, Señor, entonces lo pongo delante de ti para que seas tú quien me limpie y le pueda hacer frente a esto. Y hermanos, aquí es lo que me encanta, porque nadie de los que estamos aquí adentro, nadie está exento de algo. Todos tenemos cola que nos pisa. Todos, sin excepción. Nadie puede decir, yo soy más santo que tú, hermanos. Todos somos santos en Cristo, pero todos somos tentados en algo, de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Así que con esa paz y esa convicción y firmeza, podemos levantar nuestros rostros cada uno de nosotros, hermanos. Porque todos tenemos algo en el cual Cristo nos va a dar la victoria día tras día, hermano. Y es la esperanza que nos une, no para que nos sumamos en nuestra miseria pecaminosa, sino para que con el poder de Cristo en nosotros tengamos una vida en victoria. No para juzgarnos, sino para alentarnos. No para hundirnos en nuestra depresión, sino para levantarnos con poder de Cristo, porque a través de Él podemos vencer al pecado y poder tener una vida en santificación. Entonces, y es la parte importante que como hermanos aprendamos a hacer eso, tomándonos en consideración unos a otros, porque lo que mi hermano sufre, tal vez yo ya lo vencí, pero ahora tengo una nueva lucha que vencer. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde nuestro amor fraternal se fortalece, no para juzgarnos, sino para alentarnos. Amén. Y entonces, en este proceso de dependencia diaria, hermanos, recordemos que cada paso a la santidad es una obra no de nuestro esfuerzo, sino de ¿quién? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, hermanos, el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Es el comienzo de nuestra nueva vida en Cristo, no es el final. Entonces, alentémonos y esforcémonos para que nuestra santidad pues sea un estilo de vida constante. Amén. Padre, damos gracias, Señor,
Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, porque cuando analizamos nuestro corazón a través de tu palabra, Señor, podemos darnos cuenta de todas las cosas que aún nos faltan por recorrer, por hacer, Señor, por mejorar, por cambiar, Señor. Perdónanos, Señor, si sabemos que tú hayas perdonado tantas cosas y que no has puesto condenación en nada en nuestras vidas, Señor, pero Padre, te rogamos, Señor, que tú nos permitas, Señor, tener una vida de constante arrepentimiento, Señor, una vida de constante confesión, una vida de constante esfuerzo en lograr esa santidad que tú nos pides, Señor, perfeccionándola cada día, Señor. Padre, nadie de nosotros, de los que estamos aquí, Señor, puede decir que ya lo ha alcanzado todo, sino que cada día nosotros tenemos una lucha que vencer, Señor. Pero damos gracias, Señor, porque no lo hacemos en nuestra carne, no lo hacemos con nuestro esfuerzo, sino con el poder de tu Espíritu que mora en nosotros, Señor. Ayúdanos a reflexionar en esto, Señor. Ayúdanos a realmente darle un sentido a nuestra existencia, Señor, leyendo y confesando, Señor, que, Padre, en ti lo hemos ganado todo, Señor. Padre, que tú nos has amado con un amor insustituible, Señor, un amor eterno, Señor, y que, Padre, en nosotros ya no hay ninguna condenación, Señor, por el poder de tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Damos gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Señor. Te pido por tu iglesia, Señor, que tú tengas misericordia y que nos des valor a cada uno de nosotros de ir a tus pies y confesar, Señor, aquellas cosas más perversas, más ocultas, Señor, que no hemos hecho, Señor, y ponerla delante de ti, Señor, para que seas tú quien nos dé el poder para vencer, Señor. No nuestro esfuerzo, Señor, no la omisión, no el cegarnos a esas circunstancias, sino confesándola y haciéndole frente, Señor, con todo el valor, Señor, que no proviene de nosotros, sino de ti en nosotros, Señor. Damos gracias por todo en todo tiempo, Dios. Amén.